Dios los bendiga, los guarde, amada hermana, hermano, la paz sea contigo. Hoy quiero compartir contigo este hermoso devocional, prédica, conforme el Señor nos la vaya dando. Quiero decirte que no te desesperes, que a pesar de que puedes estar en situaciones muy difíciles, el Señor tiene todo el control. Hermano, hermana, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, no vino por los que no tenían pecado, vino por todos los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por eso quizás ahorita no tengas trabajo, no tengas salud, estés enfermo, o más aún dentro de tu propia iglesia estén hablando horrible de ti. Pues ¿sabes cuál es lo hermoso, hermana, hermano? Que si hablan de ti, es bueno porque quiere decir que eres de Cristo. Porque de Cristo nuestro Señor no hablaron cosas bonitas, hablaron lo más feo y lo mataron. Así que si tú estás ahorita en tu iglesia sufriendo por chismes, por envidias, están acusándote de algo que no lo eres, que ya tu pastor ya fue a tu casa y corroboró que no es lo que dicen, entonces dale gracias a Dios, hermana, porque aunque un ejército acampe contra ti, no debes de temer. Y hoy quiero compartir contigo esta palabra de la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios del apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que implica ser hijo de Dios y por qué estamos en el camino de Dios. También quiero invitarte que te suscribas a este canal Evangelio Puro. ¿Por qué es Evangelio Puro? Porque quizás a la gente no le agrade, quizás la gente esté más empeñada en que le declaren, que le decreten, que le digan que van a tener una prosperidad abundante, que le digan que así como va a llover, llueve, así van a llegar las bendiciones a su vida, pero sabemos que eso no es cierto. Dios lo que tiene para ti te lo da, y lo que no tiene para ti, aunque tú ores, ayunes, no va a pasar. Hermano, hermana, te invito a que te suscribas y también, si te gusta la sana doctrina, compártelo. Compártelo para alcanzar a mucha gente. Hay muchas ovejas que están siendo maltratadas en sus iglesias, que las amenazan, que esa iglesia es de Cristo y si no están malditos. No. Si una iglesia te quiere tener ovejas por presión, por malas palabras, quiere tener una iglesia por terror, no es una iglesia de Cristo. La palabra de Dios te dice que el amor cubrirá multitud de pecados, y si tú eres pecadora, vas a tu iglesia y te tratan con amor, te están apoyando, ahí permanece. Una iglesia que quiera tenerte con un yugo, no vale la pena, hermana. Pídele dirección, que Dios te dé una iglesia de sana doctrina, las hay, eso me queda claro. Entonces, hermana, pues te invito a que compartas esta palabra donde quiera, con tus amistades. Si quieres tomar esta prédica para tu devocional, también no hay ningún problema, predícalo en tu célula, en tu iglesia, donde tú quieras. Es palabra de Dios. Lo único que te pido, hermana, hermano, pues que la compartas y que se suscriban a este canal para que podamos ser más. Evangelio Puro no tiene compromiso con nadie. No es de alguien en particular, es para gloria y honra de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, los guarde. Vamos a orar. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, a través de Jesucristo tu Hijo, te damos las gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos con un solo propósito. Padre, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, venir a ti, Señor, humillados. Venir a ti, Señor, con ese deseo, Señor, de servirte. Ayúdanos, Señor, a pasar todo lo que estemos pasando, Señor, y tú lo sabes, para que podamos avanzar en ti, Señor. Creemos, Señor, que moriste por nosotros en la cruz. Creemos, Señor, que eres el Hijo de Dios. Creemos, Señor, que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor, si hemos dudado. Perdónanos, Señor, porque a veces no vemos, Señor, lo que tú quieres que veamos, Señor. Gracias, Padre amoroso. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén, hermana, hermano. Dios te bendiga, te guarde, y vamos a iniciar con esta hermosa palabra para tu vida, para mi vida, y vamos a ver qué nos dice. Te invito a que abras tu Biblia en
La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, de los versículos 1 al 14. Vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra. Primeramente vamos a ver el saludo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Esta carta va para la iglesia de Éfeso y el pueblo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos la identificación del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y esto de la voluntad de Dios es muy hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: yo soy apóstol de la iglesia tal y me ungió fulano. ¿Ah, sí? ¿Y él quién es? Él es el dueño de la iglesia y más grande de Latinoamérica. No importa. Si Dios es el que no te llamó, aunque te ponga mucha gente, Dios no está contigo. La iglesia pequeña o la iglesia masiva, si no está Cristo ahí, no importa. Pablo dice que apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. ¿Por qué dice por la voluntad de Dios? Porque muchos estaban poniendo en duda su apostolado. Dicen: él pues no anduvo con Cristo, él era un asesino, él era esto, o sea, él no es de Dios. Él sí conoce las escrituras, pero porque fue fariseo, no porque Dios lo haya llamado. Pero aquí Pablo ratifica: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué dice acá? Vemos Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él dice: yo fui llamado no por la voluntad del hombre. A mí no me ungió Anás, Caifás, no. A mí me llamó el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, cuando se bautizó, lo selló. Entonces, hermano, vamos a ver, dice: bendiciones espirituales en Cristo. Dice, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué hermoso! Y vamos a ver qué nos dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Y cómo te bendice a ti y cómo me bendice a mí? Cuando te saca de las tinieblas, del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del chisme, de la incredulidad, y te trae, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando recibes a Cristo, el Señor te sella con su Santo Espíritu. Y dice que con toda bendición espiritual te sella con el Espíritu Santo. Ahora eres ¿qué? Santo. Santo no es que te hagan tu yeso, no. Santo es apartado. Dios te aparta, te saca para ponerte en su luz. Ejemplo, cuando tú compras algo, dices: voy a apartar esto. ¿Por qué? Por ejemplo, para tu esposo, porque trabajó, lo apartas. Aquí hay mucha comida, pero lo que le corresponde ya lo apartaste. Así es nuestro Señor. Hay mucha gente en el mundo, pero no todos le sirven a Él. Por eso dice, santo, apartado para Dios. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la bendición no va a estar en otro lugar más que en Cristo Jesús. No es porque te impuso las manos el dueño de las iglesias, el pastor de la iglesia. No, si Dios no te ha llamado, aunque el pastor te ponga manos, porque se está dando mucho, que ahora es por compadrazgo. Porque lo conocí desde hace 20 años, 30 años. Yo sé que anda en adulterio. Si velo mis ojos, no veo, él lo pongo en la alabanza, lo pongo a predicar, porque él es el que ofrenda, él es el que, como tiene una empresa, mete mucha gente. Entonces, ¿para qué me peleo? No queremos tomar las cosas como Dios nuestro Señor nos las especifica. Dice que
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios te saca del mundo y te trae a su iglesia, Dios nuestro Señor no está o no quiere que tú te sigas embarrando con el pecado, no, dice, eres santo, eres sin mancha, pero ahora eres de Cristo. Por lo tanto, el que está en Cristo es nueva criatura, las viejas cosas ya pasan, ya ahora es lo nuevo, y lo nuevo es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros ante Cristo? Santos y sin mancha. Debemos de buscar día con día estar en obediencia a Él. El versículo 5 nos dice que en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, dice. Cuando tú entiendes que es el puro afecto de su voluntad, o sea, te das cuenta que tú y yo no teníamos nada para agradarle a Cristo, nada. Tú y yo no teníamos nada. Éramos pecadores, chismosos, rebeldes, o algunos conocíamos de la palabra, nos alejamos, pero creemos que estamos en la verdad. Pero ¿qué te dice Dios? Que por el puro afecto de su voluntad, el puro amor de Él, y por su voluntad, veniste tú a su camino. ¿Por qué? Dice, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú y yo recibimos la adopción en Cristo a través de Jesucristo. Si tú recibes a Cristo como tu Salvador, si la palabra de Dios la pones por obra en todo momento, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios te santifica con el Espíritu Santo. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos. Cristo nos ofrece una vida eterna. Cristo nos ofrece una vida en el cielo. Pero ¿para qué? Ahí no vas a sembrar, no vas a trabajar de albañilería, no vas a trabajar de eso. No, es para alabanza y gloria de su nombre. ¿Qué vas a hacer en el cielo? Alabar a nuestro Señor. Todas sus promesas son en Él sí y es amén. Si nuestro Señor Jesucristo te dijo que te va a llevar a su morada celestial, agradece, porque tú y yo no somos ¿qué? No somos dignos. Dice que para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos. Cuando Él te lavó a ti, te limpió, te justificó, te ofreció una vida en Cristo en el cielo, pero tienes que creer. Dice también que en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos la redención, en quien eres redimido, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué te costó a ti? A ti no te bofetearon, a ti no te escupieron, a ti no te humillaron, a ti no te cargaron una cruz y te hicieron caminar kilómetros y no iba un látigo atrás de ti, no. A ti no te costó nada, porque lo que te tocaba a ti y a mí, Jesucristo nuestro Señor, lo pagó en la cruz. ¿Entiendes esto, hermano? Que no eres tú, no soy yo, es Cristo el que te lava, Cristo el que te justifica. ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué hice yo? ¿Para qué? Para que vivamos en Él. No hicimos nada, nada absolutamente. Su gracia, su amor y su misericordia es lo que nos permite. Dice que, también dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia hizo sobreabundar. Dios te dio inteligencia, te dio sabiduría para que disciernas, ¿es bueno esto o es malo? Si es malo, no lo haces, no por el castigo, no lo haces porque Dios en su misericordia te permite que lo hagas o que no lo hagas. Si no lo haces es porque crees que Él
merece la gloria y la honra. Que tú no pecas no por el castigo, no pecas por el amor que le tienes. Tu fidelidad es tan grande de decir, yo no hago esto, no porque se lo merezca fulano, no lo hago porque Cristo es misericordioso. Lo perdono porque yo también recibí un perdón donde yo humanamente, por mí, ya estaría en el infierno, en el fuego, pero Cristo se dignó, me sacó de las tinieblas, me trajo a su luz. Por eso dice que con sabiduría e inteligencia nos hizo ¿qué? Sobreabundar. Tú y yo tenemos la sabiduría, la inteligencia que Cristo te da, por lo tanto no tenemos excusa de decir, es que el Señor no me avisó. No, te dio sabiduría, te dio entendimiento. Sabes lo que es bueno, sabes lo que es malo, sabes lo que le agrada a Dios y sabes lo que le desagrada. Si tú quieres agradarle a Dios, no hagas lo que es malo. El versículo 9 dice también, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos lo que Dios nos dio. Dios te dio la elección, ahora tú eliges. El versículo 8 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo algún día va a reunir lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, pero es para gloria de su nombre. No va a reunir al pueblo y el que no es pueblo, unos para ir con él a su morada celestial y otros para ratificarles. Primera muerte y la segunda. Todos tenemos que morir la primera vez, pero una segunda no. Y hay quien muere y pasa a la segunda. Hermano, hermana, dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Él creó los cielos y la tierra por su gracia, por su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que no es que tú y yo hayamos aportado algo para hacerlo, no. Él lo hizo conforme a su voluntad. Y si es conforme a su voluntad, está bien hecho, porque Él no se equivoca, como tú, como yo, hermana, hermano. Dice que en Él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados. La herencia que tú y yo tenemos es la vida eterna. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio y su voluntad. ¿Quién hace esto? Nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. ¿Para qué quieres irte al cielo? Si aquí en tu iglesia no disfrutas, andas de chismoso, de mentiroso, pero crees que vas a ir con Cristo, ¿acaso vas a llegar allá para seguir mintiendo, acusando, justificando? No. Cristo quiere que nos despojemos, porque dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Cristo quiere que lo alabes con corazón puro, manos limpias. Tú decides y yo decido. Dice que nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El pueblo de Israel, los judíos, siguen esperando al Mesías. Los cristianos, los que recibimos a Cristo, llegó y nos venimos a Él. El versículo 13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el Espíritu Santo fuimos sellados. Si tú haces una confesión de fe por quedar bien con tu novia que es cristiana, no es una confesión de fe. Si tú haces una confesión de fe porque está tu mamá y quieres quedar bien con tu mamá, no es una oración de fe, una confesión. Si tú haces la confesión de fe para que
ahora yo también ya pertenezco a este grupo. No, la confesión de fe es en amor a Cristo, en el que no ves, y por su sangre preciosa derramada en la cruz, tú eres salvo. Dice que si tú recibiste a Cristo y eres sellado con el Espíritu Santo, podemos pecar porque todos vamos a morir de una u otra manera en pecado, pero nos arrepentimos, venimos a Cristo, nos humillamos delante de Él, oramos y ya no volvemos atrás. No es peque, oro, no. Hermana, hermano, quien es sellado por el Espíritu Santo sabe lo que le agrada a Dios. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia, de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice? Que tenemos que esperar. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que Él venga y estemos ahí para alabar y glorificar su nombre. Cristo nuestro Señor, ¿por qué envió esta carta a Efesios, a los de Éfeso? Y vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, de los versículos 1 al 3, vamos a leer, dice: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando visita las 7 iglesias, a Éfeso le encuentra muchas cosas buenas, pero también le señala cuál es la que ha dejado de hacer, y le dice: has dejado tu primer amor, has dejado de orar, has dejado de ayunar, has dejado de estudiar la palabra, has dejado de amar al prójimo, ahora eres un chismoso, has dejado de predicar tu palabra, la palabra fiel, verdadera, ahora la acomodas para quedar bien con el hermano que tiene estudios, con el hermano que tiene carro. Eres un chismoso. ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Ahora prostituyes la palabra. ¿Por qué? Porque ahora cobras por todo. Te llevaron a un velorio, cobras. Te llevaron a cobrar a una casa, cobras. Te llevaron a una consejería, ya te andas acostando con la esposa del hermano. Eres un chismoso. ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Y le dice algo enfático: arrepiéntete. ¿Por qué? Él le dice primero, nuestro Señor en su amor, en su infinito amor, infinita bondad, lo aterriza, como dicen, le dice primero que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Le dice que conoce todo lo que la iglesia como tal hace. Le dice: tus obras y tu trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y más aún que no lo son, los has hallado mentirosos. El versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Qué le dice nuestro Señor? Yo sé que has sufrido y tienes paciencia. Dice: y has trabajado arduamente, le reconoce trabajo. Dice también: por amor de mi nombre, y más aún no has desmayado. Le reconoce nuestro Señor, y esta advertencia es para que se corrija y no es para juicio. Le dice el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el versículo 5 ya le dice lo que el Señor le pide, le exige para que ya pueda reconciliarse. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
le va a quitar las bendiciones. Y para quien está acostumbrado a recibir bendiciones de Cristo, la bendición de que ya no puedas predicar, la bendición de que ya no puedas evangelizar afuera, la bendición de que ya no puedas hablar de Cristo porque todo el mundo te calla. Mira, tú mejor cállate, eres un mentiroso, yo te vi, eres adúltero, te acostaste con la hermana tal. Mira, yo te vi, le robaste a aquel fulanito. Mira, yo te vi que a la viuda le quitaste su casa, le hiciste firmar un documento y ya luego le echaste a la gente encima. Yo te vi, dice el Señor. Quiero que hagas ¿qué? Que te arrepientas, dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Arrepiéntete, lo que Cristo nuestro Señor desde que se inició su ministerio, arrepentidos y convertidos. Juan también, arrepentidos y convertidos. Dios quiere siempre que su pueblo se arrepienta. Entonces, amada hermana, hermano, vemos que nuestro Señor nunca está preparado, quiere juzgar, nunca dice, ya rápido te voy a juzgar. No, siempre te da la oportunidad de ¿qué? De que te arrepientas. En tanto Él te lo está pidiendo, pero si tú no quieres arrepentirte, ya no será porque Dios no te perdonó, sino es porque tú ya habías sellado y cerrado tu corazón al Espíritu Santo. Recuerda, ¿quién te llamó a ti? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo te bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tienes tú y yo tengo la bendición de que Cristo nos llamó, nos dio la bendición, nos dio la autoridad, nos dio el permiso y nos dio el privilegio de predicar su palabra. ¿Desde cuándo te escogió a ti y a mí? Le dijo a Jeremías, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí, te consagré y eres un profeta. Dice también que somos adoptados por Él. ¿Qué tienes tú de bueno o qué tengo yo de bueno para que Dios me haya adoptado como hijo suyo? Pecador, ratero, mentiroso, humillador de los pasas. ¿Qué teníamos de bueno? Alcohólico, drogadicto. ¿Qué teníamos de bueno? Nada. El puro afecto de su nombre y su amor nos hizo ¿qué? Adoptivos, hijos adoptivos por Él. También dice que, ¿para qué nos quiere nuestro Señor? Para alabanza y gloria de su nombre. No nos quiere para ponernos a trabajar, para castigarnos, para llevarnos a un lugar y ahí. No, para que allá lo estemos alabando, escuchando alabanzas. Ver la ciudad que alguna vez nos prometió, ahora la vamos a ver. Cristo siempre cumple. Dice también, ¿en quién tienes redención o quién te redimió a ti de tus pecados? No el Papa, no el pastor, no el evangelista, no. Cristo te redimió a ti y a mí de nuestros pecados porque su sacrificio en la cruz me limpió a mí y a ti. Hermano, también recuerda, dice, que Él un día va a reunir a todas las cosas, a todo lo que está en el cielo y en la tierra, vamos a estar juntos, dice. También dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo fuimos llamados por gracia de Él, por su amor, su bondad, nada más por Él, porque ese es el poder de nuestro Señor. Dice también, ¿para qué nos quiere? Nos vuelve a recalcar, ¿para qué? Para que seamos para la alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo. Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos para alabanza y gloria de su nombre. En el templo, alábalo, glorifícalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a hacer en el cielo. No vas a hacer otra cosa más que alabarlo. Dice también, dice que fuiste sellado. Si tú fuiste sellado por el Espíritu de Santo, hermano, hermano, te compromete a caminar en obediencia todos los días en Él. ¿Que vamos a caer? Claro que vamos a caer. Pero tenemos que levantarnos, pedirle perdón y dejar de hacerlo y seguir adelante. El perdón cubrirá multitud de pecados. Y nuestro Señor
nos enseña a amar y a perdonar. Hermana, hermano, ¿qué nos dice nuestro Señor? Que nos arrepientamos, que empiecemos a hacer las primeras obras. Que si tú y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, sigamos adelante. Tú fuiste redimido por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. No hay más. Hermano, hermana, qué hermoso, hermoso que nuestro Señor nos diga hoy. Tú humanamente no te hubieras salvado, pero su gracia, su amor, su bondad y su voluntad te llamó. Y cuando te saca de las tinieblas para la luz, no es que dicen, como dicen unos, ay, es que el demonio no me deja. No, Dios ya te sacó, ya eres de Cristo. Todo lo que Él te pueda decir son mentiras. ¿Por qué? Porque Cristo es mayor que todo. Hermano, vamos a darle gracias a nuestro Señor por su palabra, por su amor, su bondad. Te invito a que te suscribas a este canal, hermano, una vez más. Y ahí donde dice Juan Cruz Marín, abajo hay una campanita, hay un número, le das un toque y va a aparecer suscrito. Todo es para gloria de su nombre. Los invito a orar. Señor, Jehová de los ejércitos, a través de Cristo Jesús, te doy las gracias por este momento. Te pido por favor, con humildad, por la vida de María Luisa Sopillaste Morales, por Eunice Yamilet Gómez, Señor. Tú sabes que ambas están enfermas, una está entubada, Señor, pero sé, mi Dios, que tú puedes hacerlo. Sé que nada es difícil para ti, Señor, porque así como a Lázaro, Señor, llevando 4 días, Señor, en un sepulcro, lo llamaste, Señor. Sé, mi Dios, que todavía tienes ese poder y que no ha disminuido en absoluto, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Te las encomiendo, Señor. También te encomiendo por a la hermana Livia Martínez, donde quiera que esté, Señor, que la bendiga, la guarde, Señor. Por Isabel Leiva, que la bendiga, la guardes. Por Magdalena Cacho, Señor, que la bendigas, la guardes, la cuides. Por Angie Guerrero, que la bendiga, la guardes en su negocio, Señor, y que alejes todo aquello que le pueda perturbar, Señor. Te pido por Alcira Rudas, tú la conoces, Señor, bendícela, guárdala, protégela, Señor, dale la fortaleza, Señor, y el ánimo para que pueda seguir adelante. Padre, te doy gracias en esta hora también por la vida de mi madre, que la bendigas, que la guardes, que la protejas, Señor, por todos mis hermanos en la sangre, Señor, por mis hermanos en la fe y por mí, Señor. Gracias porque me has permitido en esta hora predicar tu palabra. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, los guarde, hermana, y pues recuerda, si gustas compartirlo, para gloria de Cristo todo.